Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Después de que el presidente Biden anunciara que no se presentará a su reelección, la vicepresidente Kamala Harris ha reunido el apoyo de tantos delegados demócratas como para que la nombren la candidata presidencial favorita de su partido de cara a las próximas elecciones. Si el mes que viene la nominaran oficialmente en la Convención Nacional Demócrata, se disputaría el despacho oval de la Casa Blanca en noviembre con el expresidente republicano Donald Trump. Por eso, hoy repasaremos 29 cosas, 30 cosas, que todos debemos saber sobre la señora Harris. Y ahora, entremos en materia. Pero antes, un inciso, para informarles del interesante y relevante análisis de mi compañero del Epoch Times, Russ Jones, que trata un asunto nacional de la mayor importancia. Después del atentado contra el expresidente Trump, tanto el expresidente como el presidente Biden llamaron públicamente a la unidad y a reducir las tensiones políticas en el país. Pero la pregunta en el aire ¿es posible que se den las condiciones para que el país se una con la política estadounidense actual? Aquí abajo, o aquí, les dejo un enlace al artículo que recopila las opiniones de líderes políticos y culturales de Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. Nuestros compañeros del Epoch Times, Joseph Lord y Jackson Richman, han recopilado las 30 cosas que debes saber sobre la vicepresidente demócrata. Y ahora, empecemos por el principio. 1. Tiene 59 años. La señora Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California. Es decir, que ahora tiene 59 años. 2. Su padre es negro y su madre era india. El padre de la señora Harris es Donald Harris, un hombre negro de ascendencia jamaiquina. Y su madre fue Chimala Copeland, ahora fallecida, quien inmigró también desde la India. Tiene una hermana menor, Maya, que es su consejera más cercana. Sus padres eran académicos, lo que provocaba que la joven familia tuviera que mudarse con frecuencia de una ciudad a otra. Su padre es un economista que da clases en la Universidad de Stanford, mientras que su difunta madre era bióloga. Fue una científica especializada en el cáncer de mama y pionera en su campo. Llegó a los Estados Unidos desde la India a los 19 años y obtuvo su doctorado aproximadamente en la misma época en que nació la señora Harris. La madre de Harris ejerció una gran influencia en su infancia. En una ocasión, la vicepresidente comentó esto. Dijo: «Mi madre me miraba y me decía, Kamala, aunque puede que seas la primera en hacer muchas cosas, debes asegurarte de no ser la última». 3. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Los padres de la señora Harris se divorciaron cuando tenía 7 años. Habló del divorcio de sus padres en sus memorias Las verdades que guardamos. Dijo: «Con el tiempo las cosas se complicaron. Dejaron de ser amables el uno con el otro. Sabía que se amaban mucho, pero parecía que se habían convertido en aceite y agua. Cuando tenía 5 años, su relación había declinado bajo el peso de la incompatibilidad». 4. Exploró las tradiciones religiosas de sus padres. Como nació en una pareja multicultural, cuando niña exploró las tradiciones religiosas de sus dos padres. Su vecina solía llevar a Harris y a su hermana a iglesias predominantemente negras en Berkeley. A través de su madre, una hindú, también conoció los principios religiosos y las ideas fundamentales del hinduismo. Ahora, la señora Harris se considera bautista. Incluso pronunció un discurso en la reunión anual de la Convención Bautista Nacional en 2022. 5. Está casada con Doug Emhoff y tiene 2 hijastros. La señora Harris se casó con el abogado Doug Emhoff en 2014. El señor Emhoff se hizo conocido como abogado del mundo del espectáculo. También es profesor visitante de la Universidad de Georgetown. Los dos se conocieron gracias a un amigo en común. El señor Emhoff tiene 2 hijos, Ella y Cole Emhoff, que ahora son los hijastros de la señora Harris. 6. Fue una de las primeras participantes en el Programa Nacional de Desegregación. Cuando la señora Harris se disponía a comenzar el jardín de infantes, sus padres regresaron con la familia a California. La señora Harris, que en ese momento vivía en Berkeley, fue una de las primeras estudiantes que transportaban en autobús a escuelas que antes eran para blancos como parte del programa de integración escolar de la zona. 7. Su familia india moldeó sus valores. Los abuelos de la señora Harris y otras personas del lado materno
continuaron viviendo en la India después de que su madre emigrara a los Estados Unidos. La señora Harris visitaba a menudo a la familia de su madre en la India y conversaba con ellos sobre política con regularidad. Sus abuelos mantenían una actitud liberal hacia la política en la India que en esa época se caracterizaba por valores sumamente conservadores. Harris dijo durante un discurso pronunciado en 2018 ante una audiencia de indios estadounidenses que las conversaciones con su abuelo, en particular, tuvieron un profundo impacto en quién soy, y añadió: recuerdo las historias que contaba y la pasión con la que hablaba sobre la importancia de la democracia. 8. Estudió Derecho. Se licenció en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad Howard, que es una universidad históricamente negra de Washington, D.C., y obtuvo su título de abogado en la Universidad de California, Hastings. 9. El Colegio de Abogados de California la admitió en 1990. La señora Harris hizo el examen de abogado y fue admitida en el Colegio de Abogados de California en 1990. No pasó mucho tiempo para que la nombraran fiscal adjunta del Condado de Alameda, California, que fue su primer trabajo en el ámbito legal. 10. El presidente de la Asamblea del Estado de California la nombró para 2 cargos. La señora Harris fue nombrada para ocupar 2 puestos gubernamentales por el entonces presidente de la Asamblea de California, Willie Brown. El señor Brown, que todavía estaba casado, también estaba saliendo con la señora Harris en ese momento. El señor Brown nombró a la señora Harris para la Junta de Apelaciones del Seguro de Desempleo del Estado y más tarde para la Comisión de Asistencia Médica de California. Mientras trabajaba en estas comisiones, que le pagaban entre $99.000 y $114.000 al año, la señora Harris continuó trabajando como fiscal. 11. Procesaba principalmente delitos violentos y de los llamados 3 strikes. En 1998, el fiscal del distrito de San Francisco, Terrence Hallinan, contrató a la señora Harris como asistente del fiscal del distrito. Durante su tiempo en la oficina, la señora Harris trabajó en la división penal procesando principalmente delitos violentos y delitos de 3 strikes. La ley de los 3 strikes es una estructura de sentencias penales en las que se van imponiendo castigos cada vez más severos a los criminales que reinciden. Las leyes de 3 strikes generalmente exigen que se imponga una cadena perpetua por la tercera violación en materia de delitos violentos o graves. 12. Contra su ex jefe para convertirse en fiscal del distrito. En 2004, la señora Harris lanzó una campaña para convertirse en fiscal del distrito de San Francisco contra su ex jefe, el señor Hallinan. Los dos estaban en desacuerdo sobre la Proposición 21, que habría permitido que los menores fueran juzgados en un tribunal superior en lugar de un tribunal de menores. La señora Harris se opuso a la medida e hizo campaña en su contra. El señor Hallinan, que apoyaba la medida, finalmente prohibió a la señora Harris responder a las preguntas de la prensa sobre la propuesta, lo que provocó que la señora Harris dimitiera, pero siguió con su campaña. La señora Harris prometió ser inteligente en materia de delincuencia, eso dijo, y que no aplicaría la pena de muerte. En su lugar, emplearía únicamente leyes de 3 strikes para los delincuentes violentos. Criticó al señor Hallinan por la baja tasa de condenas y por no frenar la violencia armada en los barrios pobres y negros. La señora Harris acabaría ganando las elecciones con el 56% de los votos. 13. Fue fiscal del distrito de San Francisco entre 2004 y 2011. La señora Harris se desempeñó como fiscal del distrito de San Francisco entre 2004 y 2011, y fue la primera mujer negra en ocupar el cargo. Mientras fue fiscal del distrito, adoptó posiciones liberales sobre ciertos temas, mientras que adoptó un enfoque procesal más duro en otros. Había hecho una intensa campaña por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y después de que San Francisco lo legalizara en 2004, la señora Harris ofició una ceremonia entre personas del mismo sexo. Durante su campaña para la nominación demócrata en 2020, los demócratas la criticaron por su historial de delitos relacionados con la marihuana. No obstante, mientras fue fiscal del distrito, supervisó alrededor de 1.900 condenas relacionadas con la marihuana, algunas de las cuales terminaron en prisión. 14. Fue fiscal general de California de 2011 a 2017. En 2010, la señora Harris derrotó por un estrecho margen al republicano Steve Coley,
para convertirse en fiscal general de California. Ganó por un margen de 0,8%. Como fiscal general del Estado Dorado, se negó a aplicar la Proposición 8, que prohibía a California aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo. También apoyó la penalización de los padres que tienen hijos que no asisten a la escuela. Y logró acuerdos con grandes compañías petroleras, entre ellas BP y Chevron. Fue la primera mujer, la primera estadounidense negra y la primera estadounidense del sur de Asia en ocupar el cargo de fiscal general de California. 15. La eligieron para el Senado en 2016. En 2016, la señora Harris derrotaba a la representante Linda Sánchez, una demócrata por California. En su postulación por el Senado ganó por una diferencia de más del 20%. Fue miembro del Comité Judicial del Senado, del Comité de Seguridad Nacional, del Comité de Inteligencia y del Comité de Presupuesto. Fue senadora de los Estados Unidos desde el 3 de enero de 2017 hasta el 18 de enero de 2021. 16. El Senado aprobó varios de los proyectos de ley que patrocinó. Durante su mandato relativamente corto en el Senado, la señora Harris disfrutó de algunos logros legislativos. En 2018, por ejemplo, se aprobó su ley de trabajo pro bono para empoderar y representar, o POWER, que finalmente se convirtió en ley en septiembre de 2018. Ese mismo año, su ley de justicia para las víctimas de linchamientos, que habría convertido el linchamiento en un delito de odio federal, no logró la aprobación del Senado. Sin embargo, durante su mandato como vicepresidente, el Congreso aprobó un proyecto de ley similar, la Ley Antilinchamientos Emmett Till, que el presidente Biden promulgaría en 2022. En 2020, su último año completo en el Senado, la señora Harris patrocinó y vio aprobarse la Ley 5G Seguro y mucho más, cuyo objetivo es reforzar los sistemas y la infraestructura de telecomunicaciones en los Estados Unidos. 17. Se atrajo la atención nacional durante la confirmación del juez Kavanaugh. Durante las audiencias de confirmación de 2018 del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, la señora Harris atrajo la atención nacional por el interrogatorio que le hizo. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en 2018, la señora Harris le hizo al juez Kavanaugh una serie de preguntas sobre una acusación de agresión sexual. Incluso le sugirió someterse a una prueba de polígrafo y le pidió que le solicitara al FBI que investigara las acusaciones. El señor Kavanaugh respondió a ambas preguntas que cumpliría la voluntad del comité. No se presentó ninguna prueba que corroborara que el juez tuviera alguna relación con las acusaciones en su contra. Y en varios momentos la señora Harris se unió a otros demócratas para intentar obstruir los procedimientos de confirmación del señor Kavanaugh, citando documentos que dijo no haber recibido. Justo antes de que el Comité Judicial votara para avanzar con la nominación de Kavanaugh, Harris y otros tantos senadores demócratas abandonaron la sala en señal de protesta. 18. Se postuló sin éxito para la presidencia en el ciclo de 2020. La señora Harris lanzó una campaña para obtener la nominación presidencial demócrata en el ciclo electoral de 2020 que no acabaría dando sus frutos. Aunque antes del ciclo electoral se la consideraba una posible favorita, empezó a quedar rezagada desde las primeras encuestas. Los números de las encuestas llevaron a Harris a abandonar su postulación el 3 de diciembre de 2019, un mes antes de las primarias de Iowa. 19. Criticó al candidato Joseph Biden durante la campaña electoral de 2020. Aunque acabaría convirtiéndose en su compañera de fórmula, la señora Harris criticó al candidato presidencial Joseph Biden durante las primarias. En un debate en 2019, condenó al señor Biden por su oposición a los programas de transporte en autobús para desegregar a la población en la década de 1970. Durante una acalorada discusión, le preguntó a su oponente: ¿estás de acuerdo hoy en que te equivocaste al oponerte al transporte en autobús en Estados Unidos? También criticó a su rival demócrata por trabajar con segregacionistas como los senadores James Eastland, un demócrata por Mississippi, y Herman Talmadge, un demócrata por Georgia, diciendo que el candidato Biden no estaba listo para estar en la Casa Blanca. 20. Pidió que se hicieran contribuciones a un fondo para rescatar a los alborotadores de Black Lives Matter. En 2020, la señora Harris alentó a sus seguidores en Internet a donar al Minnesota Freedom Fund, un fondo de fianza sin fines de lucro. Los ingresos del grupo, que se dispararon a raíz de la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis, se utilizaron para rescatar a quienes habían sido arrestados por participar en las protestas y disturbios de Black Lives Matter, entre los que se contaban
algunos delincuentes violentos. 21. Denunció las violaciones de derechos humanos que perpetra el gobierno chino. Durante su paso por el Senado, Harris impulsó una ley para combatir el historial de derechos humanos del Partido Comunista que gobierna China, el PCC. Junto con la senadora Kirsten Gillibrand, una demócrata por Nueva York, escribió una carta en 2020 al secretario de Estado. Le habló sobre el genocidio que perpetra el régimen chino contra los musulmanes uigures y otras tantas minorías. También destacó el atropello a las libertades en Hong Kong. El régimen comunista ha tomado virtualmente el control de la ciudad, que en los últimos años había gozado de cierta autonomía. La senadora logró que se aprobara en el Congreso un proyecto de ley bipartidista que copatrocinó y que sanciona a los funcionarios de la ciudad de Hong Kong por socavar las libertades fundamentales y la autonomía, y que promueve también los derechos humanos en la región. Como senadora, Harris también copatrocinó la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures, que se convertiría en ley en 2020, y que impone sanciones a personas y entidades extranjeras responsables de abusos de los derechos humanos en la región noroccidental china de Xinjiang. 22. Votó a favor de condenar a Trump en 2020. Votó a favor de condenar al presidente Trump durante su juicio político por, supuestamente, haberle pedido a Ucrania que investigara al ex vicepresidente Biden a cambio de ayuda militar. Pero, después de que la Cámara de Representantes lo acusara, el Senado lo absolvió. 23. Ha abogado por el control de armas. Harris ha trabajado para promover leyes de armas más estrictas con el gobierno de Biden y supervisa la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de la Casa Blanca. En 2020, pidió que se hicieran verificaciones de antecedentes universales para comprar armas de fuego y que se prohibieran las llamadas armas de asalto. 24. Se convirtió en la primera mujer y primera vicepresidente de color. Tras salir elegida en 2020 como vicepresidente, la señora Harris se convirtió en la primera mujer, la primera indioamericana y la primera vicepresidente negra. Después de ganar las elecciones con el presidente Biden, destacó la importancia de su victoria diciendo esto: quizás sea la primera mujer en ocupar este cargo, pero no seré la última. Además, el esposo de Harris, Emhoff, se convirtió en el primer cónyuge judío de un presidente o vicepresidente. Su casa, que se encuentra en el Observatorio Naval de Washington, incluye una mezuzá, un elemento judío que debe exhibirse en las entradas de los hogares judíos de acuerdo con el mandamiento de la Torá. 25. Ha sido una voz importante de la administración Biden en el asunto del aborto. Antes de la decisión de la Corte Suprema de 2022 que revocó Roe contra Wade se hiciera pública, pero después de que se filtrara la opinión de la mayoría de este más alto tribunal de la nación, pronunció un discurso con la frase «¿Cómo se atreven?». Y en general ha pronunciado muchos discursos defendiendo el aborto. 26. La frontera de Biden. En los primeros días de la administración Biden, la nombró zarina de la frontera, cuya misión es proteger la frontera. La administración presentó el papel como principalmente diplomático. Se puso el foco en abordar las causas fundamentales de la inmigración ilegal a Estados Unidos. Durante su mandato como zarina fronteriza, visitó la frontera en una ocasión. Los republicanos le achacaron falta de interés porque, según denuncian, la crisis migratoria no deja de empeorar. En un informe de la Casa Blanca sobre el tema, la señora Harris dijo que en su política migratoria se incluía lo siguiente: crear una vía hacia la ciudadanía para los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados en nuestro país, modernizar nuestro proceso de inmigración y gestionar eficazmente nuestra frontera. 27. Para abordar la crisis migratoria, lanzó el llamado a la acción. La iniciativa ha buscado abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica. Ha involucrado empresas y también se han invertido en emprendimientos sociales para crear oportunidades económicas para las personas de la región. La iniciativa público-privada, dirigida principalmente a Guatemala, El Salvador y Honduras, ha recaudado ya más de 5.000 millones de dólares desde su lanzamiento. 28. Apoya a Ucrania y tanto ha apoyado como criticado a Israel. La señora Harris ha apoyado a Ucrania en su guerra contra Rusia y ha respaldado que Estados Unidos envíe ayuda a Kiev. Con Israel, si bien ha reiterado que el apoyo de la administración al país es férreo y condenó el ataque iraní al Estado judío en abril, también ha criticado a Israel mientras libra su guerra contra el grupo terrorista Hamás en Gaza. Dijo en marzo esto:
El gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. No hay excusas. 29. Es una fan del hip hop. Celebró los 50 años del hip hop en la residencia vicepresidencial. El vídeo de la celebración en el que baila una canción se hizo viral. También bailó con su equipo de campaña de 2020 después de que abandonó la contienda y dijo lo siguiente: como hija de Oakland, California, el hip hop ha sido parte de mi vida desde el principio, desde que crecí sabiendo cada palabra de Rapper's Delight, hasta estar en la escuela secundaria, cuando mi mejor amiga del jardín de infantes, Stacy Jansen, que está aquí, me recogía en el Cadillac Coupé de Ville negro de su padre, ahí está, para conducir hasta un club en la ciudad donde el DJ tocaba, y bailábamos hasta que necesitábamos quitarnos los zapatos. 30. Ha recibido el respaldo del presidente Biden. Después de abandonar la carrera de 2024, el presidente Biden pidió a los estadounidenses que elijan a Harris. Desde 1968, ninguno de los presidentes en funciones había decidido no postularse para la reelección. En aquel entonces, Lyndon Johnson abandonó su candidatura después de obtener unos números decepcionantes en las primarias de New Hampshire. Es importante que los enemigos de Israel sepan que Israel y Estados Unidos permanecen juntos, decía el lunes el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de acudir como invitado al Congreso de Estados Unidos a dar su cuarto discurso. Todo un récord. Esa misma noche el mandatario israelí le decía en Estados Unidos ya a los representantes de las familias de los rehenes retenidos en Gaza que podría alcanzarse pronto el acuerdo que liberara a sus seres queridos. Estamos decididos y los traeremos de vuelta a todos, prometió el mandatario, y las familias reaccionaban poco después así. Firme el acuerdo ya, le pidieron manifestándose en Washington. La invitación a Netanyahu, que partió de los líderes del Congreso de ambos partidos, sin embargo, ha provocado el boicot de algunos legisladores demócratas. No asistiré a su discurso mañana, dijo anticipándose el senador Van Hollen, criticando la gestión de la guerra de Gaza del presidente israelí. Al mismo tiempo, decenas de manifestantes protestaban contra la guerra dentro del edificio de oficinas Cannon del Capitolio. En su discurso ante el Congreso, Netanyahu reiteró que Estados Unidos e Israel deben unir sus fuerzas en medio de la guerra para que el mundo civilizado triunfe ante la barbarie. Israel y Estados Unidos deben permanecer unidos, dijo, llevándose una ovación de una sala abarrotada. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. Cuando nos mantenemos unidos, sucede algo realmente grandioso. Nosotros ganamos y ellos pierden, añadió Netanyahu. Luego agradeció el apoyo que siempre le ha mostrado a Israel el presidente Biden y aseguró que incluso se llamó a sí mismo un orgulloso sionista irlandés estadounidense. La visita del líder israelí se produce en un momento muy dinámico, tanto por las señales de que pudiera florecer el plan de paz para Gaza, como por los cambios en la carrera presidencial de Estados Unidos. El 19 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que el acuerdo para el alto el fuego entre Israel y Hamás estaba a punto de concretarse. 2 días después, el presidente Biden suspendía su campaña de reelección para 2024. Entonces, el presidente Biden recomendó a la vicepresidente Kamala Harris para que ocupara su lugar en la cima de la fórmula presidencial demócrata. Y ella ha asumido este nuevo papel de la campaña electoral y esta misma semana, mientras Estados Unidos acoge al líder israelí, sin embargo, Harris partió de Washington el miércoles por la mañana. No acudió al discurso de Netanyahu ante el Congreso porque se dirigía a un evento de la hermandad Zeta Phi Beta de Indiana, donde hizo hincapié en una serie de políticas de la administración Biden. Un asistente de la vicepresidente le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que Harris ha mantenido un compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel a lo largo de su carrera política.
y que su ausencia en el discurso de Netanyahu no debe interpretarse como un cambio en su posición con respecto a Israel. El presidente Biden planea reunirse con el primer ministro israelí el 25 de julio. La señora Harris, por su parte, también planea reunirse con el señor Netanyahu en otra reunión por separado el 25 de julio. Y el 26 le tocará el turno al expresidente Donald Trump. Los líderes republicanos del Congreso en general consideraron positiva la visita de Netanyahu y su importancia. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por ejemplo, un republicano por Luisiana, dijo en un comunicado que el discurso de Netanyahu ante el Congreso es crucial, así lo calificó, ya que Israel libró una guerra justificada, dice, por su supervivencia, y 8 rehenes estadounidenses siguen en cautiverio. Y añadió esto: nuestras dos naciones deben seguir unidas para traer a nuestros rehenes a casa sanos y salvos y enviar un mensaje claro de unidad a nuestros enemigos comunes. Mientras tanto, un puñado de demócratas e independientes han sido más críticos con la visita del primer ministro israelí. Además de Van Hollen, que comentamos al principio, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, indicó que el líder israelí le provoca mucho escepticismo y que no lo cree capaz de encontrar una salida para el conflicto de Gaza. Los republicanos del Senado celebraron una conferencia de prensa por la mañana en la que criticaron al presidente Biden, a Harris y a los demócratas en general por no apoyar más la visita de Netanyahu. El senador Mark Mullen, republicano de Oklahoma, dijo lo siguiente: no hay excusa para que esta administración se comporte como lo hace, excepto que hay una base extremista del Partido Demócrata de la que quieren sus votos. ¿Quieren complacerlos? Miles de activistas pro-palestinos se reunieron el miércoles en las calles frente al Capitolio de Estados Unidos para una manifestación en la que exigieron tanto un alto el fuego como que arrestaran a Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. El día anterior, decenas de manifestantes, como dijimos, también entraron en el edificio de oficinas de la Cámara de Representantes de Cannon para realizar una sentada con carteles que decían: los judíos dicen que dejen de armar a Israel y dejen que Gaza viva, entre otros mensajes. La policía del Capitolio de Estados Unidos se llevó esposados a muchos de esos manifestantes que estaban en el edificio de la Cámara de Representantes después de que se negaran a abandonar el edificio. Luego, la policía anunció que se desplegarían más agentes en los alrededores del Capitolio para el discurso. También bloquearon varias calles cercanas el miércoles. Netanyahu también sufrió la oposición en su país. En una carta del 22 de julio dirigida a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, 31 exfuncionarios militares y de defensa nacional, así como líderes empresariales y académicos israelíes, acusaron al primer ministro israelí de anteponer sus propios intereses políticos a las preocupaciones de seguridad tanto de Israel como de los Estados Unidos. Los firmantes sostienen que Netanyahu está utilizando el discurso para apuntalar su apoyo político en Israel en medio de las divisiones de su coalición gobernante y de las investigaciones criminales en su contra. Egipto y Qatar llevan meses mediando para alcanzar un nuevo alto el fuego. El segundo sería en la guerra entre Israel y Hamás. Las negociaciones han cobrado impulso ahora en las últimas semanas gracias a la propuesta que esbozó el presidente estadounidense Joseph Biden en mayo. Durante la primera tregua, en noviembre, que duró una semana, liberaron a más de 100 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos. Permanece retenido el otro centenar de rehenes israelíes que tomó el grupo Hamás durante su ataque sobre la población civil el 7 de octubre, en el que mataron a 1.200 personas, según las autoridades locales. Este atentado desató el conflicto en la Franja de Gaza. En represalia, la operación por tierra y aire que lleva a cabo Israel desde hace 10 meses, según los recuentos de la sanidad palestina, ha acabado con la vida de 39.000 personas. La visita de Netanyahu se produce en medio de un renovado avance de las fuerzas israelíes en Khan Younis, donde han pedido a los civiles que vuelvan a evacuar la ciudad. Se prevé que un día después del discurso en el Congreso, un equipo negociador israelí reanude las conversaciones con el grupo Hamás con un acuerdo que incluirá la liberación de los rehenes a cambio de los palestinos encerrados en las cárceles israelíes.
Así, a contrarreloj, los operarios del Servicio Nacional de Ferrocarriles francés reparan los ataques incendiarios que han sufrido en varias de sus instalaciones. Los sabotajes han provocado la cancelación de un gran número de trenes en 3 de los 4 tramos del tren de alta velocidad, provocando el caos en las estaciones horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Aunque ha dado un poco de miedo, no pasó nada, dice esta joven holandesa, que es una de las miles de personas que se quedaron atrapadas en las estaciones de tren de París tras los sabotajes. La SNCF, la empresa ferroviaria estatal, informó de que los saboteadores también incendiaron las cajas de señales a lo largo de las líneas que conectan París con varias ciudades. Recibí un mensaje que decía que cancelaban mi tren por vandalismo. Dice esta viajera de Londres que trataba de llegar a París para la ceremonia inaugural con su hija y una amiga. La red ferroviaria también pidió a los viajeros que no acudieran a las estaciones. Dijo que los contactarían por correo electrónico o SMS para reembolsarles sus billetes o cambiárselos. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.nttv.com. Notre réseau de lignes à grande vitesse a fait l'objet d'opérations de sabotage criminel. Han sido operaciones de sabotaje criminal, dice el ministro de Transporte francés, Patrice Berrier. De acuerdo a The Telegraph, las autoridades ya se están preparando para más incidentes de este tipo. Los incidentes, asegura Jean-Pierre Farandou, el presidente de la compañía, fueron premeditados, calculados y coordinados. Los incendios se provocaron en puntos que perjudicaran 2 destinos para hacer el mayor daño posible. Necesitaremos un par de días para retomar el control, explica Farandou, advirtiendo que las interrupciones continuarán el fin de semana. La empresa estatal dijo que reforzará la seguridad y que tratará de que los trenes funcionen cuanto antes y que desplegará a 1 millar de trabajadores, decenas de equipos de la policía ferroviaria y 50 drones para vigilar toda la red. Pero la reparación no será fácil. Todavía tienen que encontrar a más especialistas, más herramientas y, sobre todo, más cables. Y compris moralement. Et donc on travaille aujourd'hui à remettre tout en place. Traeremos los repuestos de todas partes de Francia cuanto antes, dice el director regional de trenes, Farandou. También se han cancelado varios trenes del servicio Eurostar que conecta Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y los Países Bajos. Según la web especializada en turismo Sortir à Paris, se espera que la ciudad albergue a más de 15 millones de visitantes durante las Olimpiadas. El sabotaje coordinado tuvo lugar mientras Francia desplegaba una operación de seguridad sin precedentes en tiempos de paz. Decenas de miles de policías y soldados vigilan la capital durante los Juegos, absorbiendo recursos de seguridad de todo el país. Mientras continúan las investigaciones, el jefe de la policía de París, Laurent Núñez, dijo a France Info que aunque no está claro qué motivó el vandalismo, fue un atentado gigantesco. Estamos listos para desplegarnos en las estaciones, dijo el jefe. La Fiscalía de París también anunció que ha abierto una investigación. Laura Boucaud, la fiscal general, explicó que algunos delitos conllevan penas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 300.000 euros, unos $326.000. Los cargos incluyen daños a la propiedad que afectan los intereses nacionales, intento de daños por medios peligrosos de un grupo organizado y ataques a sistemas de datos automatizados. La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, dijo que están evaluando el impacto en los viajeros y en los atletas, y que van a garantizar
el transporte de todas las delegaciones a los sitios donde deben competir. Et puis oui, absolument, de la colère parce que jouer contre les jeux, c'est jouer contre la France. Jugar contra los juegos es jugar contra Francia, contra tu propio equipo, contra tu país, dijo la ministra en televisión. Las personas que están perdiendo a sus seres queridos debido a la letal plaga de fentanilo que asola a la nación exigen cambios sustanciales en las políticas para que se salven más vidas. Las madres culpan al régimen comunista que gobierna China y a los cárteles de México de haberle declarado la guerra a las familias estadounidenses. Denuncian que fabrican, trafican y distribuyen este adictivo, lesivo y mortífero opioide sintético que es 100 veces más potente que la morfina. La también llamada droga zombie es ya, a día de hoy, responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Esta señora de la foto es Marquita Berry. A su derecha se encuentra su hijo Trinity y a su izquierda está su hijo James Stafford, quien perdió la vida por una sobredosis de fentanilo. Ha pasado menos de un año desde que la droga zombie le robó la vida de su hijo mayor. Tenía 30 años entonces. Había pasado por momentos difíciles y en aquel momento fatídico, mientras luchaba contra su adicción a los analgésicos, una pastilla de fentanilo puso fin a su vida. Muchos amigos de su hijo, que deja a 3 niños, también murieron. Cuando Marquita nos dijo muchos, nuestra compañera del Epoch Times, Darlene McCormick Sánchez, le preguntó a qué se refería. Y nos contestó que tan solo en 2022 murieron 12 de los amigos de su hijo James. La señora Berry fue una más de las cientos de personas que se dieron cita en el acto Voces Perdidas por el Fentanilo en Washington, D.C. hace algo más de una semana. Exigieron cambios en las políticas para frenar los estragos que está produciendo esta, como ya se llama, epidemia mortal. Para la señora Berry, China se ha convertido en el mercader de la muerte. Culpa al país comunista de la sobredosis de su hijo porque, según dice, procede de allí la mayor parte del fentanilo. Dijo que su tristeza se ha convertido en ira y añadió: parece como si quisieran matarnos. Parece como si quisieran matarnos. Me gustaría que los legisladores cortaran todas las relaciones con China. La fundadora de Voces Perdidas por el Fentanilo también le envió un mensaje a los políticos. Los políticos necesitan escuchar lo que tienen que decirle las familias, dijo la señora April Babcock. Muchos congresistas se quejan de que una frontera abierta ha facilitado que los cárteles introduzcan la mortífera droga en el país. De hecho, los legisladores aprobaron la ley End of Fentanyl, o Defendámonos del Fentanilo, para luchar contra la que llaman la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos. Esta ley sanciona desde abril a las personas y a las organizaciones internacionales de narcos que trafican tanto con el fentanilo como con los precursores con los que se fabrica. Sin embargo, los más críticos señalan que conviene hacer más porque tanto China como los cárteles parecen apuntar a los estadounidenses a propósito. Algunos ya han calificado la crisis del fentanilo como una moderna guerra del opio. La guerra del opio estalló en 1839 entre británicos y chinos. Su nombre se debe a la operación británica de contrabando de opio que transportó el estupefaciente desde las colonias indias a puertos chinos en contra de los deseos del gobierno chino. El Comité Selecto sobre el Partido, una investigación sobre el papel que juega China en la crisis del fentanilo, detalló varias pruebas en abril. Aseguró que China estaba empleando el fentanilo como parte de una guerra no convencional que ha lanzado contra Occidente. La comisión señaló que el general chino Xiao Lian había hablado públicamente de una táctica de guerra que consiste en lo siguiente: una guerra con drogas que causa desastres en los demás países al tiempo que se obtienen ganancias enormes. La investigación del panel descubrió que más del 97% de los precursores, es decir, los productos químicos que se emplean para producir el fentanilo, proceden de China. Altos funcionarios chinos se ven involucrados en redes que lavan el dinero que se obtiene de la venta de productos químicos para elaborar fentanilo usando criptomonedas, según los hallazgos del comité. Además, las organizaciones criminales transnacionales mexicanas han pagado decenas de millones de dólares en criptomonedas a los productores químicos chinos
para que les hagan llegar los precursores del fentanilo. La senadora demócrata Elizabeth Warren afirmó en una audiencia del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado en 2023 que las criptomonedas estaban alimentando la crisis del fentanilo debido a una laguna en la regulación contra el blanqueo de capitales. China fomenta la producción de fentanilo mediante subvenciones públicas en forma de descuentos para las empresas que lo producen. Según el Comité Selecto, China protege a las empresas productoras de fentanilo dentro de sus fronteras siempre que los precursores se vendan fuera del país. Las empresas pueden operar dentro del régimen comunista que las protege. Altos cargos retirados de las fuerzas de seguridad estadounidenses declararon a la comisión que alertaron a sus homólogos chinos sobre este tráfico de fentanilo procedente de China, pero que sus preocupaciones cayeron en saco roto. Afirmaron que, en lugar de ayudar, el Partido Comunista que gobierna China, el PCC, advirtió a las empresas de que las fuerzas de seguridad estadounidenses iban tras ellas. A principios de 2024, el comité revisó 7 sitios web de comercio electrónico y encontró más de 31.000 empresas chinas que vendían drogas ilegales. Algunas garantizaban que podían eludir las aduanas estadounidenses. El fentanilo, del que se dice que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, puede causar rápidamente insuficiencia respiratoria y la muerte. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, muestran que en 2023 casi 75.000 personas murieron en Estados Unidos a causa de opioides sintéticos. Estas son más muertes de las que provocó la bomba atómica de Nagasaki. Durante una presentación del Instituto Hudson, el 12 de julio, sobre la crisis del fentanilo, Raymond Donovan, exdirector de operaciones de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, dijo que los miembros del Partido Comunista Chino están a menudo en las juntas ejecutivas de las empresas químicas chinas, y añadió lo siguiente: también admitimos que varias de las empresas químicas que investigamos eran, en realidad, de propiedad estatal. El señor Donovan dijo que China colabora en el suministro de fentanilo a México, que luego llega a Estados Unidos y desgarra el tejido social del país. China se está enriqueciendo vendiéndolo además. De hecho, el fentanilo se vende cada vez más en Estados Unidos y Canadá a través de WeChat, una aplicación que controla el régimen chino. Antes, las personas que querían comprar drogas buscaban a una persona conocida o iban a algún lugar donde pudieran encontrar traficantes. Pero esa forma de hacerlo está desapareciendo. Donovan explica la nueva forma así: la nueva forma de distribución son las plataformas de las redes sociales de todo Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto? Pues los productos químicos del fentanilo se envían a México, donde los cárteles suelen prensarlos para fabricar pastillas falsificadas. Luego se introducen de contrabando en Estados Unidos y se venden. Emo Blair, ex agente de la patrulla fronteriza que ahora trabaja como investigador principal para la Fundación de Políticas Públicas de Texas, dijo que China y los cárteles son socios. Ambos, dijo, introducen el fentanilo a través de la frontera sur de Estados Unidos, y añadió lo siguiente: los cárteles mexicanos han construido una ruta de la seda completa. Para Blair, China ha entendido que los cárteles mexicanos ya tienen su propia red de distribución establecida en ciudades y pueblos de toda América, de todo Estados Unidos. Los cárteles utilizan tácticas de dispersión para el contrabando de drogas a través de puertos de entrada, mediante drones, túneles, mulas de los cárteles e incluso aviones fumigadores. Asegura que los grupos delictivos transnacionales se han aprovechado de las políticas de fronteras abiertas de la administración de Biden. Los agentes fronterizos han estado ocupados, dijo, procesando a unos 10 millones de inmigrantes ilegales que cruzan a Estados Unidos desde 2021. Esto significa que los recursos a lo largo de las 2.000 millas de frontera suroeste se han dispersado y permitido más fugas, más escapados. El señor Blair dijo que los narcotraficantes utilizan tácticas de señuelo para conseguir mayores alijos de drogas más allá de los puntos de entrada. Los cárteles, como lo hacen, organizan que la patrulla descubra algunas mulas que transportan una pequeña cantidad de droga. Esto facilita que otro narcotraficante con un cargamento mucho mayor pase sin ser detectado. Las drogas sobrevuelan la frontera sur en aviones no tripulados o en fumigadoras y se dejan caer en campos o ranchos donde las mulas de la droga, que a veces son inmigrantes ilegales, recogen los paquetes para su entrega. Se sabe incluso que algunos miembros del cártel
utilizan un sistema de poleas de cadena bajo el Río Grande para transportar droga de México a Texas. Sandra Bagwell, que vive en Mission, una ciudad fronteriza de Texas, perdió a su hijo de 19 años por culpa del fentanilo tras tomar una única pastilla que parecía un analgésico. En abril de 2022, su hijo Ryan Christopher Bagwell y un amigo atravesaron el puerto de entrada de Texas a Nuevo Progreso, en México. La gente que vive en la frontera de Texas con frecuencia camina hacia las ciudades fronterizas mexicanas para comprar productos baratos. Los residentes fronterizos también tienen la costumbre de comprar sus medicamentos recetados en las farmacias mexicanas y visitar a los médicos allí. Es mucho más barato que en cualquier otro estado. Pero con el aumento de los cárteles, la delincuencia y el tráfico de drogas, se ha convertido en una propuesta más que arriesgada. Durante su estancia en México, el hijo de la señora Bagwell compró en una farmacia lo que se suponía que era Percocet, un analgésico. La señora Bagwell se preguntó si su hijo pensó que lo que hacía era seguro, y dijo que se tomó una pastilla y nunca más se despertó. La señora Bagwell también dijo que las autoridades creen que los cárteles mexicanos controlan ahora algunas farmacias en México donde se venden píldoras que parecen auténticas en frascos, incluso sellados. Tras acceder al teléfono de su hijo, encontró fotos en el Snapchat de las pastillas que compró durante su estancia en México. 3 meses después de su muerte, la señora Bagwell encontró el frasco de Percocet en su habitación y lo entregó a las autoridades para que lo analizaran. Las píldoras falsificadas de México contenían 11 miligramos de fentanilo, 5 veces la dosis letal, según nos dijo. El fentanilo se considera letal a los 2 miligramos. Esto, para que nos hagamos una idea, equivale a entre 10 y 15 granos de sal de mesa. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, algunas píldoras falsificadas están hechas para parecerse a opioides recetados como la oxicodona, como Percocet, como la hidrocodona, Vicodin, y el alprazolam, Xanax, o estimulantes como las anfetaminas, Adderall. A menudo se venden en redes sociales y plataformas de comercio electrónico, por lo que están al alcance de cualquiera que tenga un teléfono inteligente, incluidos lamentablemente adolescentes y adultos jóvenes. Hasta 7 de cada 10 pastillas que incauta la DEA, según informa, contienen una dosis letal de fentanilo. La señora Bagwell culpa a los cárteles mexicanos y a China de la crisis del fentanilo que acabó con la vida de su hijo. Cree que una forma de salvar vidas sería cerrar completamente la frontera, aunque admite que los cárteles seguirían encontrando la forma de introducir drogas. China, según dijo, sigue estando en el núcleo de la crisis del fentanilo. Al principio no quería creerlo, pero ahora siente que China ha declarado la guerra a las familias estadounidenses. Dijo, es un ataque. El fentanilo es un arma de destrucción masiva. Está destruyendo familias en todo Estados Unidos. Becky Stewart White, que perdió a su hijo de la misma edad de 19 años, Cameron, y pide una reforma de las leyes, asegura que ahora los padres dolientes están liderando la carga contra el fentanilo en solitario. That's what fentanyl's doing. It's killing almost 300 Americans every day. El fentanilo está matando a casi 300 estadounidenses al día, afirma la fundadora del movimiento Un Cambio por Cam, diminutivo cariñoso con el que llamaba a su hijo Cameron antes de que falleciera por sobredosis. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. En su primera aparición desde que anunció que no se presentaría a la reelección, el presidente Biden confirmó en horario de máxima audiencia desde el despacho Oval que seguirá en el cargo hasta que termine en enero su mandato, pero que para que el partido avance debe pasarle la antorcha a la nueva generación, a las voces más jóvenes, poniendo así fin a medio siglo de carrera en la política. Su vicepresidente Kamala Harris, a quien ha recomendado como sucesora, ha tomado el testigo a 6 meses de las elecciones presidenciales y ya está haciendo campaña. El presidente Biden, de 81 años, enfocó su discurso en lo que calificó como los grandes logros de su mandato. También habló del futuro inmediato y de algunas cosas que quiere dejar cerradas antes de abandonar el cargo, como reformar el Tribunal Supremo, seguir avanzando con las políticas climáticas, defender a los aliados del Pacífico de las ansias de dominación del Partido Comunista que gobierna China, y también a Ucrania de Rusia fortaleciendo la OTAN y llevar la paz a Gaza. We're also working around the clock to bring home Americans being unjustly detained all around the world. Aseguró, además,
que están trabajando sin tregua para traer de vuelta a casa a los estadounidenses detenidos injustamente en todo el mundo. También elogió a su compañera de fórmula, la señora Harris, diciendo que tiene la fuerza y la experiencia suficientes para convertirse en la líder de la nación. La Casa Blanca, por su parte, también trató de acallar oficialmente los rumores de que el presidente Biden se retira de la carrera presidencial por problemas de salud, asegurando que no era el caso. Como comentamos en el programa de ayer, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ofreció un discurso en el Congreso y hoy visitaba al presidente Biden en la Casa Blanca para tratar el asunto del alto el fuego en la guerra de Gaza. To a proud Irish-American Zionist, I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the State of Israel. Netanyahu le agradeció a Biden que llevara 50 años apoyando a Israel. Fueron las primeras conversaciones cara a cara entre ambos líderes desde que Biden viajara a Israel días después del ataque de Hamas el 7 de octubre, abrazara al primer ministro y le prometiera el apoyo estadounidense. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice que aunque siguen existiendo lagunas en el acuerdo del alto el fuego entre Israel y los militantes de Hamas que controlan el enclave palestino, ahora estamos más cerca que antes. Pero alcanzarlo va a requerir liderazgo, compromiso y esfuerzo, advierte Kirby. Dijo también que no tenía dudas de que las lagunas se pueden salvar, lograrse un alto el fuego de 6 semanas y que todos los rehenes también vuelvan a su casa con sus familias. Netanyahu también programó una reunión posterior por separado con la vicepresidente y nueva favorita presidencial demócrata Kamala Harris. La nueva candidata presidencial demócrata, siguiendo su manual de apariciones de campaña, visitó la AFT, la Federación Estadounidense de Maestros, el primer sindicato que la respalda. Harris le agradeció su apoyo a lo largo de años y aseguró que su oponente republicano, Donald Trump, según dijo, se propone restar libertades y recortar beneficios sociales como la asistencia médica, así como impedir que se perdonen los préstamos estudiantiles a estudiantes y profesores. Incluso quiere eliminar el Departamento de Educación, concluyó Harris. Por su parte, los partidarios del presidente Trump no tienen ninguna duda de que su favorito derrotará en noviembre a la vicepresidente Kamala Harris en la contienda presidencial. And we will take back that beautiful White House and we will very simply make America great again. Y entonces Estados Unidos volverá a ser grande otra vez, aseguró el exdirigente, indicando que la señora Harris no es rival porque sin duda es la peor, dijo, vicepresidente que ha tenido el país. A principios de esta semana, Harris obtuvo el apoyo de la mayoría de los delegados para ganar la nominación demócrata a la presidencia y desafiar así al expresidente Donald Trump por la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que la vicepresidente Kamala Harris compartía los valores del presidente Joe Biden en cuestiones globales y económicas. Son los mismos valores que la vicepresidente defiende sin reservas, afirmó Yellen, indicando que Harris mantendría el liderazgo internacional de Estados Unidos si acabaran nombrándola la sucesora de Biden. También le dijo a los periodistas que si no seguían adelante las iniciativas globales de la administración Biden, desde la política climática hasta la cooperación fiscal internacional, sería perjudicial para el éxito de la economía global y el lugar que ocupa Estados Unidos dentro de ella. Mientras tanto, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, avisó de que han visto patrullar juntos bombarderos de Rusia y China cerca del estado de Alaska, y advirtió que las tropas estadounidenses están preparadas para este tipo de maniobras. Estados Unidos y Canadá enviaron inmediatamente aviones de combate después de detectar que bombarderos estratégicos con capacidad nuclear, tanto rusos como chinos, patrullaban cerca del estado estadounidense de Alaska, en el Pacífico Norte y en el Ártico. Repito, es la primera vez que vemos algo así, dijo el jefe Austin, e indicó que los rastrearon, interceptaron
y les impidieron llegar a violar el espacio aéreo, pero que confía en que si se produjera algún tipo de desafío futuro parecido, el Comando Norte y la organización NORAD con Canadá están listas para repeler la agresión. El NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte del ejército estadounidense, dijo que aviones de combate estadounidenses y canadienses interceptaron aviones de Rusia y de la República Popular China en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Austin le dijo a los periodistas que los aviones no habían entrado en el espacio aéreo estadounidense y que se encontraban a unas 200 millas, aproximadamente 322 kilómetros, del territorio estadounidense. Los bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS Bear y los bombarderos estratégicos chinos Xi'an H-6 estaban patrullando los mares de Shaanxi, Bering y el Pacífico Norte, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.